Muy buenos días. Hola niñas, ¿cómo están? Buenos Feliz días. sábado. Muy buenos días, un feliz sábado. Hoy vamos a estudiar la lección número 4, el pecado en la iglesia. Así es, hermanas, un tema muy especial, muy diciente, que a medida que lo estudiamos podemos ver que no estamos lejos de la realidad de lo que vivió la iglesia en Corinto. Sí, es un tema muy especial y en el que, pues en lo poco que hemos podido mencionar al respecto, un tema que afecta mucho en ese tiempo también a nuestra iglesia. Así que vamos a empezar y antes de iniciar este repaso, vamos a hacer una oración. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento te pedimos una vez más que el Espíritu Santo venga a acompañarnos en este estudio, que nos recuerde todo lo que estudiamos y que pueda dejarnos el mensaje que tú quieres dejarnos en este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. 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 Y bien, el texto que es guía para esta semana lo encontramos en 1 Corintios 6, 19 y 20, que nos dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de Dios. Y si bien es un tema bastante importante el de esta semana, porque nos habla de la situación de nosotros como iglesia. Y la introducción me llamó mucho la atención porque nos habla sobre nuestro cerebro y cómo nosotros debemos cuidar esas avenidas del alma. Nosotros mismos nos colocamos en el terreno del enemigo a veces por lo que vemos, por lo que escuchamos, los lugares a donde vamos y las personas con las que nos relacionamos. Yes. Mirando los estudios anteriores a esta lección, Pablo nos dice que ojalá a veces ni tratáramos a ciertas personas porque somos débiles ante ellos, ¿cierto? Resultamos compartiendo las mismas cosas, haciendo lo mismo y esto afecta nuestra relación con Dios. Así es, Cris. Entonces, vamos a empezar por hablarle en lo que es el saber hacer y no hacerlo. Y quiero traer al contexto una pregunta que nos hace aquí en la lección y me gustaría saber las opiniones de ustedes dos al respecto. ¿Qué le dirían ustedes a un amigo que les confiesa que sabe qué es lo correcto, pero no lo hace? ¿O a ustedes no les ha pasado? Que sabemos qué ¿Qué tenemos que es lo hacer, correcto? pero como que nos gana el gusto. Bueno, pues yo creo que a todos nos ha pasado, pero yo creo que la respuesta está en amar a Jesús. Yo creo que aquí absolutamente todos tenemos un pecado que nos llama mucho la atención y muchas veces sabemos que el enemigo nos quiere hacer pensar. Una vez leí creo que era El conflicto de los siglos, pues deseo de todas las gentes, no sé, que Satanás intentaba hacernos pensar que nosotros no podíamos vivir una vida santa aquí y que no íbamos a poder dejar ese pecado. Entonces, pero que era una mentira del enemigo, pero que por la gracia de Dios lo podíamos hacer. Ese texto a mí me dio valor y más que ese texto es cuando piensa uno en Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué ha hecho Jesús por mí? Jesús no solo vino a este mundo a dar su vida por mí, sino que es mi amigo diariamente. Y por amor a Jesús, yo puedo luchar contra cualquier tentación por fuerte que sea, porque amo tanto la amistad de Jesús y estar en su presencia que prefiero perderme del placer de ese pecado que perderme de la presencia de Jesús. Así que yo le diría que trate de conocer a Jesús, de ser más amigo de Jesús, de que en el momento de la tentación le diga, Jesús, tengo esta tentación, ayúdame. Tengo la historia de un amigo que fue mundano. Desde chiquito conoció a Jesús, pero era un sinvergüenza. Se la pasaba con una y otra mujer, se casó 2 veces y cuando se casó por segunda vez, bueno, todas las veces se divorció porque sus esposas le fueron infieles. Otro punto a tocar aquí, todo lo que hacemos lo pagamos aquí. Él era un sinvergüenza, escogió mal, sus esposas le fueron infiel y él finalmente se rindió y dijo, Señor, me rindo. Pero yo no sé cómo ser un hombre cristiano soltero. Y él duraba 3 horas en oración, porque su pecado más grande pues era la inmoralidad sexual, las mujeres, el sexo con las mujeres, ya no tenía una esposa y estaba soltero, pero tampoco
como había hecho un alto y había dicho, Señor, quiero empezar una vida nueva contigo, pero no me quiero equivocar eligiendo a una mujer solo como para satisfacer mi necesidad, sino una mujer que realmente te ame y sea seria con tus cosas. Él decía que tenía que durar 3 horas orando todos los días, pero el Señor le contestó y duró creo que 3 años soltero y escogió una buena esposa y ese hombre ha cambiado de la noche a la mañana y hoy es un gran siervo de Dios. Qué bueno. Y lo importante también es buscar la sabiduría de Dios, ¿no? Y por medio de la sabiduría de Dios lo encontramos es en la Biblia, pasando tiempo con Él y Él nos va a ayudar a recordar todo lo que Él quiere en nosotros, porque nosotros sentimos, nosotros queremos hacer muchas actividades y sobre todo satisfacer nuestros deseos, pero esos deseos, si yo los pongo, porque somos humanos y mientras estemos en esta tierra, vamos a sentir que Satanás nos atrae con algunas cosas que él sabe que nos llama la atención. Pero si yo, como su amigo que lo hacía, le dedico tiempo a la oración, le dedico tiempo al estudio de su palabra, fácilmente cuando me doy cuenta, me he alejado de esos deseos y ¡ay, qué bendición! El Señor me está ayudando y puedo hacer lo correcto. Exacto, la respuesta yo creo que es amistad con Jesús, amar a Jesús. Cuando nosotros amamos a alguien, no hacemos las cosas que sabemos que pueden herir el corazón de esa persona. Cuando vamos a Dios, no vamos a cometer los pecados que sabemos que pueden herir el corazón de Dios. Y la unidad, ¿no? La unidad es importante, como se dice, mantener la unidad con el Señor. Siempre que nos unimos a Él, vamos a estar en unión también con mis hermanos, con mi prójimo. Entonces, esto es, cada vez que yo entrego mi vida y mi corazón al Señor, también lo estoy entregando para que los demás vean la diferencia en mí. Bueno, el testimonio que nos contaba Lady nos da pie a uno de los temas que viene con la lección, ¿no? Pues en la lección nos habla mucho de la inmoralidad sexual, nos viene hablando también pues de la resolución de conflictos entre hermanos y no irnos a buscar a terceros testigos que no son de nuestra fe para tratar de solucionar y la importancia de mantener la integridad sexual tanto en el hogar si yo estoy casado y mantenerme en pureza si estoy soltero, ¿no? Y una de las cosas que se veía en ese tiempo era que todo es normal y de cierta manera ellos lo veían normal porque era entre hermanos. Si nosotros recordamos algunos de los casos puntuales, allí habla hasta de incesto y que era normal porque era de pronto el hermano o porque era el miembro de la iglesia en ese momento. Y no nos vayamos lejos, es algo que nos pasa también a nosotros, a veces tristemente dentro de nuestras congregaciones. Y es que hemos perdido el hecho de llamar al pecado por su nombre. Y debemos volver a la norma. Aquí estamos todas que queremos hablar, pero es el hecho de que tenemos que retomar a la norma para ser un pueblo diferente. No ser o que no nos tilden de legalistas o eso, pero es el hecho de que si Dios da unas directrices en su palabra y nos amonesta y nos insta y nos aconseja, ¿por qué no la escucho? ¿Sí? Ahora bien, en el liderazgo de la iglesia, yo tampoco puedo hacerme el de la vista gorda, taparme los ojos y cubrir el pecado del hermano, porque el Señor en su palabra también me dice los pasos que debo hacer. Entonces, al tocar estos temas, Pablo en este tiempo era pues bastante también, me imagino que difícil y que también otras personas se pusieron en contra, pero pues es nuestra labor, ¿no? Y la base para hacerla es el amor, porque no es lo mismo que yo vaya a querer corregir a Ley diciéndole, oye, vi esto, primero orar, ¿no? Primero orar por esa persona, antes de hablar con ella, orar y decirle, vi esto y amonestar con amor, a ir a hacer el dedo en la llaga o cuestionar. Entonces, esos son como los pasos. ¿Querías mencionar algo? Sí, complementando lo que Cris decía, la lección también nos decía que algunas veces no se corrige al hermano por el dinero que tiene, por la profesión que tiene. Entonces, si este hermano no tiene dinero y no tiene profesión y es así como humilde y
De una. y comete adulterio, fornicación, venga para acá, hermano, lo vamos a corregir. Pero si es este hermano que tiene una profesión muy alta, mucho dinero, cometió el mismo pecado que el otro hermano, pero como es el hermano X, entonces el hermano X nos callamos, pero eso está mal, hermanos. La hermana Elena dice en Mente, Carácter y Personalidad, en un capítulo que ella dice, el que toda la iglesia cubra el error de una persona no quiere decir que el acto que está haciendo esa persona está bien. El Señor lo sigue condenando y cuando nosotros tapamos el pecado, lo que vamos a traer es maldición sobre la iglesia. Claro. Y no olvidemos también la parte que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? El Señor lo prohibió desde el Antiguo Testamento y nos dijo qué era inmoralidad y qué no se debía hacer. Y a veces olvidamos, no, como no lo hice en el Nuevo Testamento, entonces nos parece simple, ¿no? Nos parece normal, entre comillas. Pero en el Antiguo Testamento el Señor ha hablado de inmoralidades, ha hablado de que se respete el esposo, la esposa con la madrastra, por ejemplo, los hijos, que no se descubra la desnudez, en fin, muchos temas así tan claros de moralidad que en el Antiguo Testamento el Señor lo resalta. Entonces, en el Nuevo también tenemos, y por eso Pablo lo traía a colación, para rescatar a la iglesia de Corintio, porque estaba realmente en una inmoralidad terrible y que no reconocían, les parecía todo normal. No, podemos hacer esto, podemos hacer aquello y todo bien, aparentemente. La palabra que dice la lección es la disonancia, y la disonancia lo que hace referencia es la diferencia que hay entre la fe y la verdadera práctica. Y yo creo que todos entramos ahí en algún momento, ¿cierto?, de nuestra vida cristiana, porque a veces hablamos muy bonito, expresamos muy bonito, tenemos unos temas muy bonitos, pero nuestra vida realmente con el Señor a veces es diferente. Entonces, la invitación es esa, a que yo pueda realmente vivir mi vida cristiana conforme a lo que yo predico. Exacto, porque le podemos hacer daño. A mí a veces me molesta, también venía hablando acerca de la disciplina, ¿no? Algo que quería tocar. Sí. Yo admiro, digamos que yo forniqué y yo misma soy valiente y paso la carta a la Junta diciendo, por favor, bórrenme porque he desobedecido un mandamiento de la ley. Yo admiro a esas personas que hacen eso o cuando quedan embarazadas hacen eso porque son valientes, no son hipócritas. Pero entonces tenemos que tener dos cosas en cuenta. Cuando se hace eso, cuando esa persona tiene la valentía, como decía Cris, lo que tenemos que hacer es como decirle, abrazarla, decir aquí estoy, como dicen por ahí, al caído caerle, no, hay que ayudarlo a levantar. Pero también podemos tocar otro tema que es qué pasa cuando alguien está viviendo, como decía Cris, una vida doble. Lo que hacemos si llevamos esa vida, hermanos, es hacerle daño a las personas nuevas que llegan a la fe. ¿Por qué? Porque un día me ven a mí, no sé, tomando, bailando, entrando a un motel, un ejemplo, y llegan y le dicen a Cristina, Cristina, yo vi a Lady haciendo cosas que no debería hacer. Y en vez de mi testimonio ayudar a esa persona, lo que va a hacer es que lo saque. Y por eso es triste y a mí me duele cuando gente que ha estado en la iglesia me dice, Lady, hay mucha gente dentro de la iglesia que si yo le contara lo que usted hace entre semana y después yo los veo ahí adelante cantando, predicando, dirigiendo programas, a ellos les molesta demasiado eso y tristemente ese testimonio los saca y los hiere. Así que yo creo que una de las invitaciones de la lección de esta semana, que era bien fuerte porque venía hablando de la inmoralidad sexual, más que todo, es a que, hermanos, llevemos una vida recta, que estemos en constante comunión con el Señor, a decirle, Señor, ayúdame a ser recta y realmente pura, que cuando Jesús me vea, diga, Lady es la misma por fuera que cuando está allá adentro, que si Jesús me ve aquí cantando, orando, predicando, se agrade de mí y diga, Lady no es hipócrita, Lady es la que es, porque de esa forma yo estoy ayudando a que los que son débiles en la fe digan, sí se puede vivir una vida, porque si Cristina puede, yo también puedo, y no que digan, no, si Lady que hace eso no es capaz de vivir una vida santa, tampoco. Entonces viene como ese paralelo, ¿no? Amar y cuidar a los que caen y ayudarlos a pararse. Pero cuidar también a los que están entrando. Exacto, cuidar a los que están entrando también. Y qué mejor que yo pedirle a Dios ayuda para hacer un testimonio vivo de que sí se puede vivir una vida santa por la gracia de Dios.
Hay aquí otra pregunta para que podamos debatir y ¿hay una brecha entre el saber y el hacer? ¿Es algo, hay que vivir con la idea errónea de la justificación por las obras? O sea, si yo sé lo que tengo que hacer, pero me justifico. Eso está mal y es pecado. Lo hablábamos en la lección pasada, ¿no? ¿Cuál es mi motivación por lo que yo hago las cosas? En una lección del trimestre pasado nos decía, a veces nuestro orgullo nos lleva a decir, es que yo traté mal a Cristina porque Cristina se lo merecía. Para los que son casados podrían decir, yo traté mal a mi esposa, yo traté mal a mi esposo porque se lo merecía. Pero ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó Jesús acá? Y algunas veces, algunas personas piensan, el que reza y peca, empata. Y por eso es que volvemos al punto anterior, por eso es que vemos tanta gente que peca entre semana, que es mal testimonio para las personas, y después piensan que viniendo acá orando o contando testimonios, ya el Señor me perdonó. No, hermanos, eso desagrada al Señor. Recuerden que en Apocalipsis el Señor dice, porque ni eres frío ni eres caliente, te voy a vomitar de mi boca. En otras palabras, el Señor, esto puede sonar duro, pero en otras palabras, el Señor podría estar diciendo, ustedes me dan, cuando uno tiene ganas de vomitar es porque a veces las cosas le dan ¿qué? Asco, ¿cierto? El Señor es amor y nos ama, pero el Señor detesta la tibieza, detesta que el sábado seamos una cosa aquí y entre semanas seamos otra cosa, o peor aún, que tengamos una familia y estemos teniendo doble vida, que yo tenga un esposo, en mi caso, si tuviera un esposo, pero también me echara mis viajecitos de trabajo y en esos viajecitos de trabajo tuviera otro amante por ahí y todo el mundo aquí pensando, no, Lady es una santa. Pero ¿de qué me sirve a mí eso si el Señor está viendo? Y hermanos, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Quizás en este momento muchas esposas están viendo están viviendo esto, están mirando esta transmisión. Hermanas, en algún momento de la vida recuerden que el Señor es justo y en algún momento de la vida el Señor va a mostrarle a sus hijos quién es su papá o si un esposo le está pasando lo mismo, quién es su mamá y se va a hacer justicia. Si de pronto alguien aquí se está sintiendo que está callado porque sabe que su esposo o su esposa está haciendo cosas malas y sus hijos o las demás personas no creen porque aparentemente es una persona ante otros, hermanos, el Señor es justo y algún día va a demostrar lo que es y el hermano, la hermana que está haciendo eso, hermanos, recuerde que Jesús dijo que no hay nada oculto debajo del sol, así que esta lección estaba fuerte porque nos llama a vivir una vida recta delante de los ojos de Dios. Sí, así se lo ocultemos a las personas, ¿no? Es imposible que no nos vea el Señor, porque para Él somos las niñas de sus ojos y Él está atento a todas nuestras actividades, a todas nuestras decisiones. También es importante la vida, reflejarla en todos mis actos. Y a veces se calla cuando está siendo maltratado, cuando está siendo injusto, pero si no quiere contarlo a alguien, doble rodillas, ore al Señor para que le dé la sabiduría por la situación en que estés pasando de inmoralidad, de maltrato, de malas acciones en su hogar, en el trabajo, aquí mismo en la iglesia, puedan entender y pueda ver cuál es la voluntad del Señor para que pueda resolver su situación. Y haz lo que veas que el Señor te indique. Si tienes que hablar personalmente con esa persona, con su familiar, con la persona, o si tienes que ir a entes más altos, hay que hacerlo para que puedan estar tranquila y cuidar de su vida también. Exacto, yo creo que ahí terminamos como la parte que decía Cris de qué pasa cuando hay conflictos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, como decía Cristina, a veces hay cosas que hay que denunciar, que no se pueden callar. O sea, si es un abuso sexual o algo así, uno no se puede quedar callado, uno tiene que ir a denunciar y más si es de un niño o una niña. Pero si son problemas entre hermanos, críticas así, lo peor que yo puedo hacer es que si yo tengo un problema con Cris, llamar a Carolina y decirle, Carolina, venga, es que imagínese que Cristina esto y lo otro y sí, no, terrible, porque entonces yo estoy creando división y estoy haciendo entonces
que Carolina empiece a odiar a Cris, y lo más feo de todo, hermanos, es que estoy mostrando el espíritu de Satanás, que fue el mismo espíritu que Satanás tuvo en el cielo. Sí. Satanás no fue de frente a decirle a Jesús, Jesús, me parece esto mal de ti, sino empezó a coger a los ángeles y a decirles, no, es que Jesús esto, lo otro es injusto, la ley no se puede cumplir. Lo que nos deja la Biblia es que yo llame a Cristina, si tengo un problema con Cristina, decirle, Cris, vamos a hablar, esto no me parece, oremos y arreglemos nuestras faltas, pero lo peor que podemos hacer es ir a llamar a otro, a contarle para crear división en la iglesia. Así es. Bueno, y continuando con la temática, nos dice acá, ¿por qué es tan difícil perdonar a quienes cometen pecados sexuales? Yo creo que es muy difícil, más que todo cuando se está casado. Yo creo que eso causa un dolor muy grande, y yo creo que si alguna persona ha cometido pecado sexual contra su esposa o su esposo, o sea, tienen que saber, es un equilibrio, y esta lección era un poquito controversial y fuerte, porque es que a veces las personas que cometen pecado sexual contra su esposo o su esposa quieren decir, no, yo llego y le pido perdón y que haga como si nada, pero hermano, o sea, el sexo fue algo tan bonito y tan sagrado que Dios dejó dentro del matrimonio, que es un acto tan íntimo que, o sea, yo no soy casada, pero me imagino si yo estuviera casada y mi esposo me llega a salir con que se acostó con otra, a mí me daría mucha rabia saber que mi esposo, esa misma intimidad que tenía conmigo, fue y la tuvo con otra, y después él quiere venir acá como si nada a que yo lo olvide. O sea, las personas que cometen pecado sexual contra sus esposos tienen que estar conscientes que va a tomar tiempo a su pareja de perdonar eso. Y la otra cosa es que la persona que comete el pecado sexual va a tener que hacer muchas cosas, esforzarse para que su esposa o su esposo confíen y crean que realmente ha cambiado. Porque es que no pueden llegar así como si nada, decir, yo pido perdón y se borra todo y se olvida todo. No, o sea, eso es uno de los pecados más grandes. Y no solo afecta a la esposa o al esposo, también afecta a los hijos. O sea, para que les quede en la mente, lo mejor es obedecer las cosas que el Señor dejó, las reglas que el Señor dejó. En la ley el Señor dijo, no hay que fornicar, no hay que adulterar. ¿Por qué? Porque Él sabía que eso le iba a hacer daño no solo a la pareja, sino también a los hijos y también a la persona que cometa el pecado, porque la esposa y los hijos ya quedan con la desconfianza de esa persona. Y si esa persona sigue siendo muy feliz, sonriéndole a cuanta mujer llegue a sonreírle, Daniel lo decía un sábado anterior cuando estudiábamos los 10 mandamientos, que infidelidad no es solo acostarse con una persona, también es, si yo sé que esa mujer me está mirando coquetamente y yo soy hombre y estoy casado y esa mujer me mira coquetamente y yo feliz, venga para acá, ¿cómo está? ¿Cómo le va? La mujer va a estar feliz, pero le está haciendo daño a su esposa y a sus hijos. Así que hermano o hermana que está cometiendo ese pecado, póngase las pilas porque le va a costar mucho si comete ese pecado. Porque cuando Dios dice no, Él sabe por qué. La parte también está que se pierde la desconfianza, ¿no? Pierde la confianza. Perdón, sí, la confianza. Esto se pierde la confianza y las mujeres que lo han vivido es triste, muy triste porque se supone que es el hombre que uno se entregó, espera que él también lo respete, lo valore a uno. Y el cuerpo, como lo dice la palabra del Señor, el cuerpo no, él no manda sobre su cuerpo, ya manda la esposa sobre su cuerpo y viceversa. En mí cuando estoy casada, manda que el hombre en mí. Dice la palabra del Señor que solamente se deben en común acuerdo es retirarse y mantener una distancia, la única separación es para orar, para la oración, dedicarse un tiempo para la oración y en común acuerdo. Entonces, el hombre o la mujer o la persona que ha hecho esos abusos o que han llegado a tal punto de la parte inmoral, tienen que pedir perdón y tener mucha paciencia con la persona afectada, porque no es fácil de la noche a la mañana de una vez le perdono, porque el corazón, la mente, el cuerpo está muy dolido, está muy herido y más afectado porque la persona es la que, inocente, es la que ha tratado de hacer bien las cosas siempre delante de los ojos de Dios. Entonces, sí es difícil perdonar,
pero no imposible, ¿no? Porque con la ayuda de Dios el Señor nos manda a perdonar a todos, al enemigo, al amigo, al que nos hizo el daño, pero con paciencia. Exacto, y sí puede haber restauración, porque conozco Sí otra puede amiga haber. mayor que el tipo era terrible, ella decía no dejaba pasar a ninguna, todo lo que se movía lo cogía, pero ella se entregó tanto al Señor y duró orando como unos 10, 20 años por su esposo, que él se entregó y ahora es una pareja tan bonita que hace unos como 5 años hubo un programa de Ministerio de la Mujer en el Coliseo y era programa solo para mujer y él solo estuvo sin ella en la mañana y ya en la noche llegó a buscarla y ahí están y son una pareja súper linda que ahora dicen como, bueno, creo que nos tenemos que morir el mismo día los dos porque se unieron, si el Señor lo puede hacer, pero lo mejor y lo más recomendado, hermano, no lo haga porque le va a hacer mucho daño a su esposa y a sus hijos y le va a costar que vuelvan a creer en usted, comenzando porque tiene que dejar de ser tan amable con las otras que no son sus esposas y lo están buscando. Y Lady, y aparte de eso es, dentro de la iglesia se ve, ¿no? Tristemente el adulterio, la fornicación en la iglesia, y cuán importante es que cada uno busquen el perdón de Dios primeramente, y el que cometió la falta, digámoslo así, o no exactamente el que cometió la falta, de verdad buscar a Dios. Porque si lo hizo fue porque estaba separado del Señor y estaba como en normalidad para él, ¿no? Entonces debe buscar al Señor, pedir perdón al Señor para no volver a caer y tenerle paciencia, acercarse más a su esposa y a sus hijos. Exacto, nadie puede decir yo caí de la noche a la mañana, yo no quería, es que llegó el muchacho o la muchacha y no me di cuenta y resulté acostándome con él o con ella, mentiras. El pecado, Cris decía al inicio de esta lección que tenemos que cuidar las avenidas del alma, qué ingresamos a nuestra mente, qué hablamos con nuestros amigos, qué escuchamos, qué hablamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y hasta qué comemos. Sí, señora. Hasta qué comemos. Porque también influye mi alimentación Sí, en el señora. manejo de las pasiones. La temperancia. La temperancia, todo. así es. Exacto, y una parte ya para lo último de la lección hablaba de la soltería y el noviazgo, ¿no? Sí, señora. El matrimonio. Eso, Bueno, soltería y matrimonio, y exacto. soltería. Entonces, algo importante que hablábamos con Cris ahorita, hace unos minutos antes, es la importancia de como solteros saber elegir, ¿no? Si usted está saliendo con un muchacho o tiene un novio que coquetea con una y con otra y le dice que es que él no puede ser grosero con la muchacha que llega, pues, amiga, ese muchacho cuando se case va a ser peor. Porque cuando uno se casa, los defectos, todas mis amigas casadas me han dicho que se multiplican como por 10. O sea, nadie puede pensar aquí que yo me caso con él o con ella y lo voy a cambiar para bien. No, dicen que todo se multiplica, pero peor. Así que la importancia de saber escoger un buen hombre, una buena muchacha y también orarle mucho al Señor para que no sea un muchacho o una muchacha que vea pornografía, que se masturbe o que esté practicando fornicación o adulterio, porque si lo hace ahora, lo va a seguir haciendo cuando esté casado, a menos de que realmente se entregue al Señor y tenga una transformación. Pero Pablo también nos habla de la soltería, el que puede quedarse soltero, que se quede soltero. O sea, no es obligación que te tiene que casar la joven o la señorita que se tiene que casar en 5 años, en 2 años, o porque ya el tren, la edad y el tren me está dejando, como dicen por ahí. No. Si usted ve que el Señor no le ha permitido la hora sin desesperarse y se puede mantener soltero, es porque el Señor le está dirigiendo. Y dice Pablo que en la soltería le puede servir más al Señor, ¿sí? Porque ya en el matrimonio viene el esposo o viceversa, vienen los hijos, casi no hay tiempo, el trabajo, los quehaceres, casi no hay tiempo para servirle al Señor. En cambio, en la soltería, como está solo, puede dedicarse más al trabajo del Señor, a la obra del Señor. Y si el Señor lo deja solo, pues así Pablo se quedó también soltero. Y mire cómo se entregó al Señor en toda su labor. Ese día de la lección del matrimonio y la soltería hace una pregunta y dice, ¿cómo podemos como iglesia protegernos de las opiniones aberrantes acerca de la sexualidad que dominan la cultura? Y yo pues colocaba, ¿no? Primero es inculcar los valores y principios desde temprana edad. Y como lo mencionábamos hace unos momentos atrás,
la norma se ha rebajado en la iglesia, la disciplina se ha rebajado en la iglesia, es porque las familias no hemos hecho una buena transmisión de esos valores a nivel generacional, sino que cada vez estamos cediendo más y más al pecado, lo estamos normalizando y eso se va viendo en las generaciones futuras. También el hecho de que podamos orientar a los jóvenes a valorar su cuerpo, a cuidarse, que no es decir, bueno, yo siento algo por alguien y ya voy y me entrego, no, sino valorar mi cuerpo desde la parte espiritual, desde la parte física, desde la parte emocional, porque cuando yo me entrego de una manera íntima a una persona, estoy entregando todo mi ser y me estoy cargando también de esa persona. Entonces debo tener mucho cuidado con eso, así que debo enseñar a mis hijos, tanto sea niño o sea niña, a valorar su cuerpo, a tener pudor y ser consciente también de que mis acciones ofenden a Dios y pueden dañar a los demás. Entonces, como lo hizo José, si tengo que huir y correr del pecado, pues Huya. pasar por cobarde y huir, pero no Huya, quedarme sí, sí. y ofender a Dios, porque a veces nos colocamos como en esa línea de no, yo puedo dominarme, yo soy capaz, sino cuando nos damos cuenta ya hemos caído, ya hemos ofendido en primer lugar a Dios o a nuestra pareja o hemos ofendido a un hermano. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Tener presente de que tenemos que desagradar a Dios, hacer lo correcto ante los ojos de Dios y no de los hombres. Así la mujer o el hombre vean, uy, pero mire ella cómo huye, cómo corre. Es mejor que lo tilden a uno de cobarde o en fin, pero es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Exacto, y ya para terminar, médicamente está comprobado que cada vez que nosotros tenemos intimidad con una persona, no solamente estamos con la persona, si esa persona ha estado con muchas otras más personas, puede estar no solo con el hombre, sino con el resto de mujeres que él estuvo. O sea, cuando Dios dice no, es porque nos ama y nos está cuidando. No estoy diciendo que si alguien ha estado con muchas personas y se ha entregado al Señor y quiere vivir una vida recta, no lo puede hacer. El Señor restaura y da regalos maravillosos. Pero también está para pensar que es mejor vivir en santidad y guardarse y obedecer lo que el Señor dice. Y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros no lo mandamos, es nuestro Señor. Bueno, vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos diste de compartir sobre este tema tan importante. Permite, Señor, que a nivel personal, como familia, como iglesia, podamos elevar esa norma que tú nos has dejado a través de tu palabra. Que cada día podamos entregar nuestros gustos a ti, Señor, para que seas tú quien los dirijas, que haga los cambios necesarios y que hagas de nosotros, Señor, hombres y mujeres que se preparen para el reino de los cielos. Bendice a los hermanos que en esta mañana se han conectado para escuchar este mensaje y que cada día, Señor, podamos estar más tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, gracias por mirar este video. Los invitamos a que se suscriban al canal, le den me gusta, dejen sus comentarios sobre lo que les pareció más importante. Que Dios los bendiga y feliz sábado.